El Señor les bendiga grandemente. Aleluya, gloria al Señor. Es muy bueno para nosotros estar aquí y verles nuevamente después de un año. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aló. ¿Me escuchan? ¿Se oye? Bueno. Sean todos muy bienvenidos en este día. Nuestros hermanos de España, bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Les traemos muchos saludos de su familia en Colombia. Gloria a Dios. Un saludo muy especial del hermano Euclides. En esta ocasión se quedó cuidando la casa. Muchos saludos también del hermano Ulises Díaz y su esposa. Esta vez no fue posible venir. Les traemos también saludos de los hermanos del Ecuador. Tuvimos la oportunidad de pasar por ahí, por el Ecuador, y visitar los hermanos, y todos les enviaban saludos. Saludos del hermano José Astudillo y saludos del hermano Zenén Álava. Tuvimos la oportunidad de verlo, al hermano Zenén, ahí en el refugio, y estuvimos conversando con él, y me dijo algo que casi me hace llorar. Me dijo que me pedía disculpas, y entonces los hijos, que son los que le traducen lo que él habla, le preguntaron que por qué me pedía disculpas, y dijo que porque no me podía acompañar esta vez. Tremendo. Me conmovió mucho, porque eso indica que él, estaba consciente y estaba recordando que veníamos juntos al Perú. Entonces me dijo, discúlpeme que esta vez no lo puedo acompañar. Le dije, tranquilo hermano, que ya vendrá el momento donde iremos juntos nuevamente. Gloria a Dios. Si el Señor así lo quiere. Sigamos orando, que mientras esté vivo hay esperanzas. Gloria al Señor. Les traigo también saludos de los hermanos de Trujillo. Bueno, aquí hay una buena representación de Trujillo, pero también tuvimos la oportunidad de estar ahí 3 días con los hermanos en Trujillo, y fue un tiempo muy hermoso. Gloria a Dios. Bien, estamos anticipando que Dios tiene algo muy precioso para nosotros en este tiempo, como el Señor empezó hablándonos anoche. Y estaba pensando cuál fue, o dónde y cuándo fue que el Señor tuvo o convocó una primera convención en toda la historia de su pueblo. Y pensemos un momentico, a ver, y piensen dónde creen ustedes y cuándo Dios tuvo su primera convocación a su pueblo.
Bueno, y pienso que el lugar fue en Egipto. Cuando su pueblo estuvo ahí en Egipto en servidumbre, llegó un momento cuando el pueblo clamó por razón de la servidumbre, y dice la Escritura que el clamor llegó a los oídos de Dios, y Dios reconoció a su pueblo. Dios escuchó su clamor y entonces envió dos ministerios para reunir al pueblo y transmitirle un mensaje específico. Amén. ¿Estamos de acuerdo que esa fue la primera vez? Es la primera vez que Dios por fin tiene un pueblo con quien Él va a empezar a tratar. Y era un pueblo numeroso. Era una congregación de más de 2 millones de personas. Estaban ahí. Y Dios vienen 2 ministros solamente a esa convención. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Y ellos vienen y reúnen al pueblo para transmitirle un mensaje específico. Y el mensaje específico que ellos traían de parte de Dios era, el Señor le dijo a Moisés: dígale a mi pueblo que el Dios de vuestros padres, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les manda decir que Él los va a sacar de la servidumbre, que Él los va a liberar y los va a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Era un mensaje tremendo de liberación. Y pensemos en qué condiciones, o sea, estaba ese pueblo, estaba en unas condiciones muy precarias, estaban bajo una servidumbre tremenda. Y ahora viene un mensaje de libertad para su pueblo a través de Moisés y Aarón. Entonces vemos dónde y cuándo Dios hizo como su primera convocación a un pueblo, y pudiéramos ver también por qué, porque todo en Dios tiene un porqué y para qué. Y el porqué es que Dios, como ya les dije, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Había un pueblo que estaba gimiendo por ser libre. Y podemos verlo un momento aquí en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham
Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Los reconoció Dios. Qué momento tan interesante, ¿no? ¿Cuántos años habían pasado ya de servidumbre? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años dijo Dios que su pueblo iba a estar ahí en Egipto? 400 años. ¿Y cuántos años estuvieron finalmente? 430 años. 30 años más de lo que estaba predicho. Entonces, seguramente el pueblo, los que de alguna manera sabían que Dios les iba a traer liberación, que había una profecía sobre ellos, seguramente ya estaban pensando, Dios se olvidó de nosotros, porque Él dijo que vamos a estar 400 años y ya van 430. Y ahí es donde el pueblo gimió. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué el tiempo se estaba como pasando de lo predicho? Bueno, vemos otro caso en la Escritura, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, cuando Judá, el remanente, fue llevado cautivo a Babilonia. Dios también había predicho un tiempo de cautiverio, eran 70 años. Y cumplidos los 70 años, se cumplieron los 70 años y no acontecía nada. Pero entonces un hombre llamado Daniel profeta, se entró en un clamor y en un gemido delante del Señor y le recordó al Señor. Dice que Daniel miró los archivos y dijo, ya es el tiempo en que el pueblo debe regresar. Y Daniel empezó a clamar a Dios y estuvo en ayuno, en clamor y de alguna manera recordándole a Dios su promesa. Y es entonces cuando Dios despierta el espíritu de su pueblo para subir y reedificar a Jerusalén. Y esto nos enseña algo a nosotros, porque son dos casos parecidos. En el caso nuestro, igualmente nosotros estamos esperando una promesa de Dios que se cumpla, ¿verdad, hermanos? Estamos a la expectativa del cumplimiento del propósito de Dios en un pueblo. ¿Sí, hermanos? Y el tiempo ya está cumplido. Ya se cumplió el tiempo. Estamos en el cierre de una edad, en el cierre de una dispensación, para entrar en una nueva dispensación. Sabemos que Dios tiene edades, dispensaciones, sazones y tiempos. Vemos que hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino y cerró una dispensación y abrió una nueva dispensación. Él vino y cerró la dispensación de la ley y abrió la dispensación de la gracia. Pero ya se cumplió
2000 años de gracia y es el tiempo, según las edades que Dios ha estado teniendo con su pueblo. Por lo menos en el año 2000 tenía que haber unos cambios. El cierre de una edad. Pero ya vamos en el 2020. Vamos en el 2020. Estamos empezando el año 2020. Y todavía no ha acontecido lo que estamos esperando. Pero pienso que hay algo que tiene que acontecer y es lo mismo que aconteció en el tiempo de Israel en Egipto, en su servidumbre, y también lo que aconteció ahí en Babilonia. Tiene que levantarse un gemido en el pueblo de Dios. Un clamor y un gemido por el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque vemos por la historia de Israel que aunque el tiempo ya estaba cumplido, en que el pueblo debía de salir de la servidumbre, no fue hasta el momento que el pueblo clamó intensamente, gimió delante de Dios, que entonces Dios se recuerda. Dios se recuerda. Parece que a Dios se le olvidaran las cosas. Porque dice que se recordó Dios de las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces miró a ver qué pueblo es que está gimiendo. Y Dios lo mira y dice, es mi pueblo. Lo reconoció Dios. Es mi pueblo que está en servidumbre, el que está gimiendo. Es el gemido de mi pueblo que está llegando a mis oídos. Aleluya. Y entonces es cuando Dios llama a Moisés y lo envía junto con su hermano Aarón, con un mensaje a su pueblo de liberación. Aleluya. Y igualmente fue con Judá cuando estaba cautivo. La intercesión de este hombre Daniel, aunque en ese caso no fue todo el pueblo, parece que el pueblo ahí en Babilonia no estaba estaban más bien como acomodándose ya a la situación seguramente. Pero Daniel, había un hombre que tenía contacto con Dios. Y él estuvo pendiente del momento, del tiempo, de lo que Dios había dicho, de las promesas de Dios. Y Daniel se puso como un intercesor ante Dios y el pueblo y le recordó a Dios que ya era el tiempo de que su pueblo regresara. Y Dios se movió. Entonces pensaba en nuestra experiencia, en el caso nuestro, porque hay promesas tremendas en la palabra, hay profecías que se tienen que cumplir en este tiempo. Amén. Hoy se tienen que cumplir, ¿sí? Promesas como cuando la Biblia dice que en aquel tiempo restauraré el tabernáculo caído de David. Estamos hablando de este tiempo. Y eso estamos esperando. La restauración de todas las cosas. Pero parece que el Señor como que una vez más se le ha olvidado. Y parece que todo estuviera igual, como que nada
sobrenatural estuviese pasando. Pero yo creo que Dios está esperando algo. A Dios no se le ha olvidado, solamente le está esperando algo. Porque la dispensación nueva en que vamos a entrar en este tiempo se llama la dispensación del reino. ¿Aló? La dispensación del reino, donde el reino de Dios va a venir a la tierra, donde Cristo va a estar reinando juntamente con un remanente. Pero Dios está esperando, yo creo que Dios está esperando que el pueblo que anhela ver ese cumplimiento, que el pueblo que está anhelando que esa palabra, que esa profecía se cumpla en su propia vida, gima, clame a Dios de Israel. Aleluya. Porque no tendría sentido, hermanos, que Dios traiga un reino que nadie lo está anhelando. ¿Verdad? No tendría sentido. Por eso Dios no, aunque Dios había dado la profecía, en el caso de Israel, Dios no los liberó hasta que ellos no estaban anhelándolo en su corazón, ser libres. Ahí Dios se movió. ¿Sí? Porque si no, ellos no habían salido. Entonces, en esta hora, hermanos, es muy importante que nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, de este momento, y Dios nos convoca, porque después de esa convocación que Dios hizo ahí en Egipto, por primera vez, desde entonces Dios ha tenido un pueblo y ha estado tratando con un pueblo. Y muchas veces Dios ha convocado a su pueblo, como lo ha hecho en estos días. El Señor nos ha convocado, en este caso en la ciudad de Lima, Perú, en los días 10, 11 y 12 del 2020, nos ha convocado y nos ha mandado a algunos para traerles un mensaje específico de Dios. Y el mensaje tiene que ver mucho con una transición de lo mortal a lo inmortal. Amén. Una transición, un cambio. Está por acontecer un cambio. ¿Cuántos están en la expectativa de eso, hermanos? Hermanos, ¿cuántos? ¿Cuántos anhelan ese cambio? ¿Cuántos anhelan ver el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas? Ojalá que ese sea el propósito que nos tiene aquí sentados en esta mañana. Ojalá que no hayamos venido por solamente ser un espectador o a ver qué sucede, qué pasa, quién viene, quién no viene. No, ojalá hayamos venido con un propósito claro, firme en nuestro corazón. Y es de oír el pregón de la trompeta. Porque la última trompeta está sonando. Aleluya. Aleluya. Y yo estoy emocionado porque yo siento que estamos a las puertas de un gran acontecimiento, de un acontecimiento jamás visto en la tierra. Aleluya. Y yo quiero ser parte de eso. Yo estoy anhelando, pero saben, yo no lo estoy anhelando para mí solo. Yo estoy anhelando que esto se cumpla en un pueblo. Yo estoy anhelando que usted también sea partícipe. Que todos podamos entrar
y participar, podamos ser hallados dignos de alcanzar. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que hemos venido con un propósito tremendo. Debemos meternos dentro de ese propósito, ese motivo por el cual hemos venido y hemos hecho el esfuerzo de estar aquí. Seguro que todos, cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo natural para estar aquí, para poder estar aquí. Entonces, hermanos, pongámonos ahí dentro de ese propósito, pongamos todo nuestro ser ahí, con nuestros sentidos ahí, nuestro corazón. Esto es un asunto de corazón, esto hay que ponerle el corazón en ese propósito. Aleluya. Bendito sea el Señor. Necesitamos, hermanos, poder entrar en ese contexto de Dios desde el momento en que estamos. Por eso Dios nos convoca para una vez más pregonarnos su verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Así que necesitamos un anhelo muy grande, que es algo que se levante dentro de nosotros, un deseo grande de ver el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Tiene que haber un deseo. Y cuando Dios oiga, en el momento que a los oídos de Dios llegue un clamor que dice: Padre, queremos cambiar. Padre, queremos esa transición de lo carnal a lo espiritual, de lo mortal a lo inmortal. Padre, queremos entrar en esa comunión permanente contigo. Padre, estamos cansados no solamente de lo que sucede alrededor nuestro, pero estamos cansados de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra bajeza, de nuestras limitaciones. Señor, estamos cansados. Queremos un cambio. Queremos conocerte tal como tú eres. Aleluya. Y cuando ese clamor llegue a los oídos del Señor, el Señor va a empezar a moverse. Va a empezar a moverse. Y van a acontecer cosas tremendas. Aleluya. Amén. Dios está esperando eso, que haya un pueblo que está anhelando verdaderamente ver su reino venir. Su reino venir. ¿Sí? No nos conformemos a este siglo, hermanos. Este es un siglo malo. Si no estamos manteniéndonos en el Espíritu, fácilmente nos podemos conformar a este siglo y acomodarnos ahí y pensar que, pues, hasta pensar que es mejor no ser transformado todavía. Porque, es que todas las cosas que están aconteciendo, de la tecnología y todas estas cosas, y queremos como... No, hermanos, eso no es nada en comparación. Nada en comparación. El mundo dice ir progresando científicamente. Y sí, la ciencia se ha aumentado, pero moralmente y espiritualmente el mundo va en picada. ¿Sabe qué es eso? Dice la Escritura que cuando el impío florece como el laurel verde es para ser destruido.
Amén. Si usted está viendo a florecer a los impíos, sí, si los está viendo prosperar, es para ser destruidos. Como dijera el salmista Asaf en el Salmo 73, cuando él se estaba como medio confundiendo porque veía que a los impíos prosperaba y les iba bien, y en cambio él era azotado todas las mañanas y él mantenía sufriendo y llorando y llegó al punto de decir: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Oiga, y estaba que se descarriaba el salmista cuando dice: hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Y entrar en el santuario para nosotros significa entrar en el Espíritu. Cuando uno se entra en el Espíritu, uno puede ver la realidad de las cosas. Entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero. Estaban en un deslizadero hacia el abismo. ¿Cuál prosperando? Estaban en picada. Y así está el mundo hoy. Va en decadencia en todos los aspectos, morales, espirituales. Pero usted y yo vamos siendo renovados de día en día. Amén, hermanos. Usted y yo tenemos que estar siendo renovados de día en día. En nuestro hombre interior, por su Espíritu. Aleluya. Así que es muy importante, hermanos, que estemos conectados con lo que Dios está haciendo, para que usted y yo podamos llegar a ser participantes. Porque toda la gente va a ver el reino viniendo. Toda la gente va a ver. La Biblia dice, ahí en Lucas capítulo 13, dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados en la mesa del reino de Dios. Pero luego dice: y vosotros estéis excluidos. O sea que lo van a ver. Mucha gente va a ver el reino viniendo, pero no va a participar. ¿Sí, hermanos? Pero yo no solamente quiero ver el reino venir. Yo quiero ser un participante. Yo quiero participar de que el reino venga en mi vida. Amén. ¿Y usted? ¿También? Amén. Para eso estamos aquí. Aquí ya podemos empezar a participar de lo que es Dios, de lo que es su voz, de lo que es su Espíritu, de lo que es su unción, su presencia. Aquí ya ahora podemos entrar a participar, ser participantes de la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que veamos una escritura en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver una advertencia aquí. Primera de los Corintios, el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, ¿cuál es la palabra más repetida aquí en estos versículos? ¿Cuál? Hay una palabra que se repite aquí como 4 o 5 veces. ¿Ah? Todos. Todos, todos, todos. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, todos, ahí está el primer todos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube, bueno, primeramente el mar, el cruce del mar representó para Israel un bautismo. Un bautismo. Bautismo en agua. Pero la nube representa estar bajo la cubierta del Espíritu. Porque ¿quién estaba en la nube? Dios estaba en la nube. ¿Quién era que guiaba al pueblo? ¿Moisés? No. Dios a través de la nube. La nube se movía, el pueblo se movía. La nube se paraba, el pueblo se paraba. Esa nube para nosotros representa el Espíritu Santo. Él es nuestro guía hoy. Y debemos movernos de acuerdo a los movimientos del Espíritu Santo. Si el Espíritu dice ande, ande. Si el Espíritu dice detente, detente. Y esa fue la experiencia de Israel. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire, está hablando de 2 bautismos. Bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No se quedó por ahí ninguno sin ese bautismo. Y todos, verso 4, bebieron la misma bebida espiritual, perdón, el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. El mismo alimento espiritual. Ahora, ¿cuál fue el alimento que Dios le dio a Israel en el desierto? ¿Cómo se llamaba? Maná. Pero eso era un alimento para sostenerles literalmente, ¿cierto? Sin embargo, era espiritual. ¿Saben por qué era espiritual? Porque procedía de arriba. Venía del cielo. Pan del cielo les dio a comer. Y todo lo que viene del cielo es espiritual. Todos comieron de ese alimento espiritual. Claro, además de eso también Dios tuvo un mensaje espiritual para ellos.
Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que salió de la roca? Agua. Naturalmente salió agua, ¿verdad? ¿Esa agua era espiritual? Sí. También era espiritual, porque era producida por Dios. Pero además de esa agua de la roca para saciar la sed natural, también de la roca espiritual, que es Cristo, estaba manando un agua, una palabra, un mensaje, estatutos, preceptos, mandamientos para su pueblo. Y todos participaron. Y es muy importante ese énfasis. Todos participaron. Pero cuando llegamos hasta ahí, todo va muy bien, va muy bonito. Todos participando de los bautismos, de las experiencias espirituales con Dios, del alimento espiritual, de la bebida espiritual, de la cobertura de Dios, de la nube, de la dirección de Dios. Pero cuando uno llega al verso 5, ahí como que los ánimos se nos van al piso. Tremendo cuando dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, esta es la advertencia. Esta es la advertencia. Y es una advertencia y a la vez una confrontación. Anoche el Señor nos empezó a hablar de la confrontación. Qué precioso, nos empezó hablando por medio de una profecía, que Él nos iba a confrontar en esta convención. ¿Sí? Y luego hermano Humberto siguió esa línea de confrontación y finalmente nuestro hermano Wesley puso un punto muy bueno sobre confrontación. Y esta mañana el Señor quiere seguirnos confrontando. Amén. Dios nos va a confrontar en esta convención. Ya nos está confrontando. Amén. Entonces, aquí hay una tremenda advertencia para usted y para mí y una confrontación. La advertencia, hermanos, que encontramos aquí es que usted y yo podemos llegar a participar de todo lo que se hace en medio nuestro. Todas las actividades carismáticas, podemos participar del bautismo en agua, bautismo en espíritu, de los dones del espíritu, participar de la misma palabra, todos oímos el mismo mensaje, participamos del mismo alimento espiritual, participamos de la misma agua espiritual, participamos de las alabanzas, participamos de la convención, participamos de la comunión de los santos. ¿Qué más? De todas estas cosas que hacemos como iglesia. Pero eso no es una garantía. Eso no es una total garantía de que estemos participando. Porque este pueblo participó de todo esto. Ninguno se quedó por ahí sin participar. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y el peligro aquí, el riesgo que usted y yo corremos es conformarnos
con solamente participar de las actividades. Ese es el riesgo. Oiga, hermanos, esto es bueno. No estoy desvirtuando esto para nada. Esto es bueno, participar de nuestras reuniones, participar de los bautismos, participar de la doctrina, del mensaje, de la enseñanza, participar de estar bajo la nube del Espíritu, bajo un ministerio. Bueno, todo esto es hermoso y es bueno. Pero usted y yo no nos podemos conformar con esto solamente. Porque Dios no va a estar contento por el solo hecho de que participemos de las actividades. Dios espera algo de cada uno de nosotros. Dios espera un fruto. Y Él tiene todo el derecho de estar esperando un fruto, de reclamar un fruto, porque Él viene sembrando hace 2000 años. Él ha estado haciendo una siembra y está sembrando una semilla, ha estado sembrando una semilla selecta. Tiene que haber algún fruto. Entonces Él tiene todo el derecho y la razón para esperar un fruto de nosotros. Y Él está esperando un fruto de cada uno de nosotros. Un fruto dulce. Porque la viña anterior, que nos habla Isaías capítulo 5, recuerdan que Él plantó una viña, la cercó, la despedregó, la sembró de vides escogidas, puso en ella una torre y también un lagar. Y dijo, y esperaba que diese uvas. Esperaba el fruto, pero me dio uvas silvestres, o sea, uvas agrias. ¿Sí? ¿Amén? Pero ahora Dios espera, una vez más, espera el fruto, pero Él quiere disfrutar un fruto dulce. Amén. No un fruto silvestre, sino un fruto auténtico, un fruto genuino. Aleluya. Y ese fruto dulce tiene que ver mucho con el amor. El amor que usted y yo estemos expresando por Él, primeramente por Él, el amor. Y en segundo lugar, el amor que estemos expresando por nuestros hermanos. El amor. Amén. Eso es un fruto dulce. Y ese es un fruto de su misma naturaleza. Y para Él nada va a ser dulce que no sea de su misma naturaleza. Tiene que ser del mismo. Y Él puso ese amor en nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él puso ese amor. Lo que pasa es que cuando Él pone algo en nosotros, lo pone como una semilla. Y eso tiene que germinar y crecer en nosotros. ¿Sí? Amén, hermanos. Él lo pone como una semilla, puso una semilla de amor, ahora espera un fruto de amor. Un fruto de amor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces es muy tremendo aquí cuando dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Anoche el hermano Humberto decía algo que Dios sacó a su pueblo para matarlo. Oye, eso sonó muy fuerte, ¿no? A ver, yo pienso algo, ¿no?
que el mismo pueblo se mató. El mismo pueblo se eliminó de la carrera, ¿sí? Porque yo creo que Dios lo sacó con una intención buena, pero el pueblo, él mismo se eliminó. Y nosotros sabemos por qué. Fue un pueblo que no le creyó a Dios. Su propia incredulidad lo excluyó. Entonces dice, por lo tanto, o sea, dice que como no fueron hallados agradables a Dios, no agradaron a su corazón, entonces dice que perecieron en el desierto, o sea, lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, este verso nos muestra, además de darnos una advertencia tremenda, nos muestra qué espera, o sea, qué es lo que va a hacer que usted y yo entremos. Si el no agradar a Dios los excluyó, los mató, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer aceptos? Es que usted y yo logremos agradar el corazón del Padre, ¿verdad? Esa es la parte que cada uno de nosotros tenemos que lograr. Es llegar a ser agradable. O sea, como fue Jesús, su unigénito. ¿Qué dijo el Padre de Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Me agrada. Me agrada su forma de ser. Me agrada su obediencia. Me agrada su sumisión. Me agrada. ¿Sí? Y usted y yo necesitamos lograr eso. ¿Sí? Mire, Josué y Caleb lo entendieron. Josué y Caleb lo entendieron. Recuerden cuando vinieron los 12 espías con el reporte. Los 10 dieron un reporte totalmente negativo. Pero Josué y Caleb interrumpieron y dijeron, un momento. Nosotros sí podemos ir y poseer la tierra. Nosotros sí podemos ir. Dice Josué, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará esa tierra. Y esos gigantes que nosotros vimos allí, los comeremos como pan. Aleluya. Eso es visión, eso es entendimiento. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra. En este caso, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará un reino. Un reino inconmovible. Aleluya. Ahora les pregunto, ¿cómo hacemos para agradar a Dios? ¿Cuál es la clave? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin mirar en la Biblia. Hebreos 11:6. Dice, porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera que usted y yo vamos a lograr agradar a Dios es caminando en fe, siendo un pueblo de fe, hombres y mujeres de fe, que le creen, y la fe es que el que le cree a Dios. Y el que le cree a Dios es un creyente.
Por eso a Abraham se le llamó creyente, el creyente Abraham, porque Abraham no solamente iba a los cultos, Abraham le creía a Dios. Si nosotros le creemos a Dios lo que Él está diciendo, como Josué y Caleb le creyeron. Josué y Caleb no fue que ellos no vieron los gigantes, ellos también vieron los gigantes. Ellos también vieron las mismas cosas que vieron los 10, ellos las vieron. Vieron los gigantones grandes que habían ahí. Pero la diferencia es que Josué y Caleb eran hombres que le creían a Dios lo que Él había dicho. Y Él ya les había dicho que Él les iba a entregar a esa gente. Y ellos lo creyeron. Si Jehová se agradare de nosotros. Hay un coro que cantamos, ¿verdad? Si Jehová se agradare de nosotros y no hallare en nosotros rebelión. Si encontrase un corazón humilde que se entregue a Él sin condición, olvidándose de todo su pasado, amarguras, problemas y dolor. Oiga, ese coro tiene un mensaje muy tremendo. Y lo cantamos y lo hemos cantado muchas veces, sino que a veces cantamos sin entendimiento. Pero son verdades cantadas que tienen que llegar a ser vivencias. Vivencias. Aleluya. Entonces, tenemos un reto, usted y yo, es lograr agradar al Padre. Y Él se agrada cuando ve a un pueblo o a un hombre o a una familia moviéndose en fe. ¿Amén? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Dios dice que algo es posible, créalo porque es posible. Pero cuando Dios dice que algo es imposible, créalo también. Porque si Dios dice que es imposible, es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso usted y yo tenemos que estar en ese ejercicio espiritual, ejercitando nuestra fe en Él. Cada día haciéndonos más dependientes de Él. Menos dependientes de este sistema, más dependientes de Él, menos dependientes de nosotros mismos, más dependientes de Él. Dependemos de Él para todo. Si en este momento yo dejo de respirar, hasta ahí llegué. Entonces, respiro por la vida de Él en mí. Por Él respiro. Y el día que Él decida que yo deje de respirar, está ahí. Entonces mi vida depende de Él. De nada más. De Él. De Él depende que estemos vivos. De Él depende que estemos fuertes. De Él depende que estemos sanos. De Él depende que entendamos. Porque Él es el que da el entendimiento. Aleluya. Gloria al Señor. No tomemos esto livianamente, porque en nuestra vida cotidiana es donde le demostramos a Dios si realmente lo amamos, si realmente le creemos. Nuestra vida cotidiana es ahí, en cada decisión diaria que hacemos, donde podemos o agradarle a Él o desagradarlo. ¿Sí? Tú tienes el Espíritu de Cristo, pero ¿cómo lo tienes? ¿Está alegre? ¿Está feliz?
o está contristado? Usted lo tiene, pero ahí está, pero puede estar contristado. ¿Contristado por qué? Por su manera de vivir. Porque usted lo tiene ahí, pero no lo consulta, no le tiene en cuenta. Él está ahí queriéndonos guiar, queriéndonos enseñar, queriéndonos fortalecer, pero nosotros lo tenemos ahí ignorado. Y Él está triste, está contristado. Por eso nos advierte la palabra, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces usted y yo no solamente tenemos que mirar cómo hago para lograr llegar a la convención. Eso hay que mirarlo también. Pero usted y yo tenemos que mirar diariamente cómo es que hago, cómo es que voy a lograr agradar el corazón de mi Padre, de mi Señor. ¿Cómo es? Señor, enséñame cómo es. Ayúdame, yo quiero agradarte, yo no quiero ofenderte, Señor, con mis actos, con mis pensamientos, con mis actitudes, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, ser como tú, humilde, manso de corazón. Amén, hermano. Eso es nuestro ejercicio diario, cotidiano. Antes de dar un paso en algo, Señor, ¿está bien? ¿Está bien? Hay que preguntarle. Proverbios 3, verso 6 dice, verso 5, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa eso de reconocerle en todos tus caminos? Reconócele en todos tus caminos. ¿Qué significa eso? Tenerle en cuenta, es lo que yo digo. Téngale en cuenta en cualquier decisión. Amén. Y el Señor le gusta. El Señor le gusta que le consultemos, le tengamos en cuenta en cualquier decisión que vamos a hacer. Antes de hacerlo. Amén. Tengámosle en cuenta al Señor. ¿Saben una cosa? A veces pensamos que Dios solamente está interesado en las cosas grandes, en las cosas sobrenaturales. En mi experiencia de caminar con Dios, me doy cuenta que Él se ocupa de cada detalle de mi vida. Por pequeño que sea, Dios está ahí pendiente. Oiga, eso es una maravilla, eso me enamora de Él. Es un Dios detallista. Amén, los detalles se enamoran, ¿no? ¿Cierto, hermanas? Los detalles se enamoran. Y Dios nos está enamorando porque somos su amada, su iglesia, su novia. Y Él es tremendamente detallista. A mí me enamora eso del Señor porque lo veo en detalles tan pequeños. Y dice, ¿tú estabas pendiente de eso, Señor? Dice, sí. Amén. Es tremendo, ¿sí o no? Detallitos y uno dice, pero sí, mire, por ejemplo, ahorita que veníamos en el viaje de Trujillo, el día de antenoche, nos pasó algo. Veníamos un grupo con los hermanos de Trujillo y supuestamente íbamos a viajar todos, eran como unos 20 hermanos. Bueno, una hermana tuvo que quedarse, una pareja se tuvo que quedar porque el esposo, bueno, nosotros viajamos, cogimos nuestro transporte a las 8:30 de la noche, el esposo de ella terminaba su trabajo a las 9, entonces no se podía venir.
tuvo que esperar a su esposo, la hermana, y ellos viajaron en el bus de 10. Y nos vinimos, cuando llegamos aquí a Lima, el bus paró en la Plaza Norte. Es un sitio que se llama la Plaza Norte, es como un terminal, y ahí hace su primer parada a dejar a algunas personas. Ahí paró el bus, eran como las 6 de la mañana, 5:30, y entonces una hermana se bajó y se fue al baño, y el bus arrancó, y se quedó la hermana, una hermana de Trujillo, y todos, ahí se quedó la hermana, y ahora, y el esposo venía ahí, y él estaba pues angustiado ahí con su celular, pero ella se fue sin su bolso, o sea, no lleva ni celular, ni dinero, ni nada, ahí queda, y ella no conoce a Lima, una ciudad tan grande. Caramba. Y ahora, eso es un poquito angustioso. Yo digo, donde se me quede, ella también se me lleva para el baño, yo la detuve, le dije, un momento, métase porque el bus se va y se me queda. La entré. Gracias a Dios, y claro, porque usted se imagina la angustia que la esposa le queda en un sitio sin dinero, sin celular para poderla llamar, sin saber ella para dónde va a coger. Y yo veía la angustia del hermano, y bueno, digo, ¿qué hacemos? Pero el Señor inmediatamente nos iluminó que atrás venía una hermana, la hermana Rocío venía, los que habían viajado después. Entonces, la luz que el Señor dio fue llamar a la hermana que viene atrás en otro bus y contarle, hermana, por favor, ahí en la parada, no se venga sin recoger la hermana. Y así fue. Ya al rato nos llamaron, ya la hermana está con nosotros. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Y entonces, y yo pensaba, uno se angustia y todo, pero Dios estaba cuidando de la situación. Dios hizo que una hermana se quedara atrás para recoger a esa hermana que se iba a quedar ahí. Él está al pendiente de todo. De todo. De cada detalle de nuestra vida. Claro, para uno darse cuenta de eso, uno tiene que estar viviendo una vida en el espíritu, ¿no? Si uno está viviendo una vida en la carne y en todos esos afanes y todas, uno ni se da cuenta que Dios lo está cuidando. Pero si estamos viviendo en el espíritu y sensibles a Él, sensibles a su voz, nos damos cuenta que Él está ahí en todo momento, listo para ayudarnos. Maravilloso. Es un Dios maravilloso. Entonces, mis amados, tenemos un reto, cada uno de nosotros, una meta, y usted y yo tenemos que enfocarnos en eso. Y es en cómo lograr agradar el corazón de Dios. Porque si Él se agradare de nosotros, nadie podrá impedir que entremos a la vida. Nadie, ni todos los demonios del infierno, no podrán impedir que tú entres. Si logras agradar el corazón de Dios. Porque Él es todopoderoso. Y de que entremos depende de que Él se agrade de nosotros, como persona, como pueblo también, que se agrade de este pueblo. Y entonces vamos a entrar. Gigantes no los comemos como pan. Esa va a ser nuestra comida. Amén. Ese no es problema. El problema es cuando nosotros andamos en contravía con Dios. El problema es cuando a veces Dios tiene que volverse nuestro propio enemigo en vez de ser mi amigo. Ese sí es un problema serio. Pero si Dios está por nosotros, ¿qué dice el resto? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Si Él está por nosotros, si Él está por mí, si Jehová está por mí,
si Él es mi amigo, pues no importa si tengo más de 1000 enemigos. Si el Señor es mi amigo, estoy en victoria. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es. Necesitamos ser amigos de Él. Que Él sea mi amigo. Dice David en uno de los salmos, dice, si Jehová no hubiera estado por nosotros, diga ahora Israel. Si Jehová no hubiera estado por nosotros cuando nuestros enemigos se levantaron, dice, vivos nos habían tragado. Pero como Dios estaba con ellos, no pasó nada. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que asegurarnos, que Dios esté con nosotros. Él esté en nosotros y nosotros en Él, que Él sea nuestro amigo. Y entonces el camino está abierto. Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Bendito el Señor. Y no habrá nada ni nadie que impida que usted y yo entremos a ser parte. Si tenemos a Dios de parte nuestra. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a estar muy atentos en esta convención.